César Montes, el cachorro ya, muy cerca, prácticamente hecho. Sin técnico, el Atlas, a 4 días de empezar el torneo, ¿no? Y el Atlas sin técnico, sí. ¿no? Siente tu liga. Oye, Hernán, ¿qué te parece eso? Lo de Coca. Acá estamos. Siente tu liga. Esta liga nos da sorpresas y seguirá dándonos más sorpresas. Y Cruz Azul. Está bien. No Nos sé qué fue lo alimentan que este pasó. tipo de programas, nos llenan de contenido. está perfecto. La final de la Eurocopa hace 2 años, España le ganó a Inglaterra y levantó el título. Y hace un par de meses se iba a jugar la finalísima entre España y Argentina y al albiceleste le entró mucho miedo. Entonces, el rival que le toque a la roja da exactamente igual. Bienvenidos a Cuadro Titular. Gracias por acompañarnos, gracias por ser Fox. Y gracias por hacerme tan feliz, querido fútbol. Chaco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Di lo que quieras. Claudia, ¿cómo está? Qué cátedra, la verdad. Hoy quedé impresionado. Yo creía mucho en Francia, de lo que podía hacer, y quedé muy impresionado de la diferencia abismal futbolística de una España que arrasó, que creo que en la presentación lo dijiste tal cual. No lo dejó jugar, fue muy superior, creo que se quedó corto en los goles, y un Francia que no pudo, pues la realidad es esa, no pudo Francia porque no lo dejó España. Efectivamente, esto es fútbol, papá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hernán? Muy buenas bien, noches. muy bien. ¿Todo ¿También? bien? Sí, ¿Miedo excelente. o no? Tranquilo. No sé qué es eso. Menos en fútbol, Clau. Hoy dio cátedra España. Me encantó. Creo que a todos, ¿no? Este es un general lo que estoy diciendo, pero ¿sabes qué festejó? Que el fútbol le gane a la potencia, a la velocidad, la destreza del juego. Hoy fue el mejor partido de España para mí. No por la instancia, sino por el rival. Tenía un rival sumamente complicado, que empezó algo timorato en relación a cuidarse, y cuando recibió el gol, futbolísticamente hablando, no supo qué hacer. Y España tenía la mesa puesta, hizo lo que quiso. Sí, Y es cortito el resultado, ¿eh? Sí. También supo sufrir España porque hubo momentos donde pero se le acercaron demasiado al área rival. Hubo momentos también Pero donde cuando Unai iban 2-0, Simón, ¿no? sí, donde Unai Simón salía y prácticamente llegaba al mitad del campo para sacar algún balón, que yo ahí casi infarto. Irra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú casi infartas? ¿Cómo viste el partido? Hola Claudia, compañeros, todos en casa, buenas noches. A ver, hoy me parece que vimos una España muy dominante, una España que se basó en lo que lo hizo fuerte en todo el Mundial, que fue el orden y la defensiva, ¿no? Difícilmente pueden hacerle un gol a este equipo y eso te da para ir adelante y las ocasiones que tienes y con la calidad de jugadores que tienes, hacerle daño a cualquiera. Coincido con lo que dice Hernán. Hoy en este partido tenía un rival sumamente duro y la verdad es que no dejó hacer nada al rival y fue muy superior. Entonces, felicidades, muy bien. Es una, bajando un poquito los humos, que estoy muy feliz, pero es una lección de vida porque, para mí, hemos visto una España muy joven, ante una Francia madura que tenía un 11 titular en el terreno de juego, otro 11 titular en la banca, y donde tenían esa fuerza, esa fortaleza que lleva demostrando Francia durante mucho tiempo. ¿Sí? Y sin embargo, esos niños de 17, 18, 19, 20, 22, 23 años han devorado a la selección y jugadores que Deschamps. normalmente no estaban en este nivel, porque Baena, impresionante lo ¿Sabes de qué, Claudio? Olmo También también. el manejo del técnico espectacular, ¿eh? Espectacular. Ahí gana también España. Con los cambios y Un todo. técnico que hay que recordar, sin experiencia en clubes, sin ningún tipo de experiencia en grandiosos equipos. Mensajito para los críticos con Rafa. Y sin embargo está aquí en esta instancia, hablando de Rafas. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué bien el rojo, haciéndole Hombre, bien, claro, a la claro, roja. claro. Muy bien, Clau, felicidades, saludos a todos, a la gente en casa. Yo decía arrancando el Mundial, no sé a dónde va a llegar España, pero tengo claro y lo vengo sosteniendo desde hace mucho, que si hay un equipo en el mundo que es reconocible y domina su sistema, es precisamente España.
Después podía perder con quien tú quieras. Se veía más fuerte Francia por la pegada que tienen, por la explosividad de los futbolistas. En un mata-mata no sé qué pueda pasar con Inglaterra, con mismo Argentina, ¿no? Porque es otro tipo. Pero a España sabe a lo que juega. Y siempre juega lo mismo en cualquier cancha. Y el gran acierto, me parece, de La Fuente es que ha venido a darle ese plus del famoso tiki-taka y mucha posesión. Llegó todavía a sumarle, a ser un equipo más profundo, a ser un equipo muy sólido en el fondo, que muestra otro tipo de variantes. Es vertical. Y hoy terminó maniatando por completo, desconectando al más poderoso del planeta en cuanto a individualidades y en cuanto al físico, que es el equipo de Francia. Y lo desconectó por completo con juego de conjunto y con un hombre clave que para mí ha venido recuperándose y ha venido de menos a más, que es Rodri, el mejor mediocentro que existe en el mundo. Sí, o sea, sí que conocía que la salida de balón de Francia no era su potencial, pero hoy me ha sorprendido para mal. Más que nunca. Angelito, Toraño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué pasó, Clau? ¡Felicidades! Gracias. Que tú también, ¿no? Claro, también para ti. Mucho gusto, la verdad esperaba más de Francia, pero España es la que lo acaba aniquilando. De frac, de etiqueta España. Le viene muy bien al fútbol que una selección como España le demuestra al mundo que con la pelota se pueden hacer muchas cosas. Porque yo he escuchado a muchos técnicos que no importa si cedes el balón y tal. No, España no te presta el balón. Y España entiende que lo más importante son las áreas. Y en las áreas ha podido finiquitar los resultados sin olvidarse del medio campo, ¿no? Porque los laterales han sido este porro fantástico, la verdad, porque tenía mucho trabajo para marcar y acaba haciendo un gol, ¿no? Lo de Cubarsí también es fantástico, lo de Cubarsí en la central, lo de Oyarzabal, que también es muy bueno, lo de Laporte, el central, que es, por cierto, nació en Francia. En Francia, sí. Laporte, a mí me parece que con los técnicos hubo mucha diferencia y todavía rescato y destaco más el triunfo porque su estrella no está en el mejor momento. Yamal no pasa por su mejor momento y es un jugadorazo, pero hoy no es el hombre más importante de España, ¿no? El cuadro español se dio cuenta que lo que busca Francia es ser vertical, trazos largos y buscar la velocidad. Ni siquiera eso pudo hacer. La presión alta de España fue muy buena, muy, muy buena. Y los franceses creo que siguen sin saber qué pasó en el terreno de juego. Los primeros 20 minutos son más o menos de medirse los dos. A partir de que cae el gol de España, el penal, que es un absurdo para los franceses, a partir de ahí España se siente mucho más cómodo en el terreno de juego. Y qué bueno que los chaparritos, los flaquitos, los que no son tan potentes, porque hemos hablado que el fútbol se ha vuelto mucho de fuerza, demuestren que sabiendo qué hacer con la pelota se puede ganar. Sí. Es un justo vencedor. Yo tampoco quiero que se diga que Francia, que fue su peor partido y tal. Habría que analizar por qué es su peor partido, que sí lo es, pero es por culpa de España. No veo que sea tanta culpa de Francia. Totalmente de acuerdo contigo. Hablamos mucho, ¿no?, de la importancia del fútbol, ¿no? Siempre digo que esto no es tenis, que esto es un deporte colectivo. Y cuando ganó España la Eurocopa, todo el mundo ensalzaba muchísimo a Lamine Yamal y a Nico Williams. Decían, yo también lo decía en su momento, que gracias a esa verticalidad por banda, a esa explosividad de ellos dos, habíamos ganado la Eurocopa. Hoy, sin Nico Williams, porque Nico Williams no está, aunque juegue 10 minutos, no está, y sin Lamine Yamal, que aunque juegue todo el partido, tampoco está, y España está en la final. Fernando Ceballos, felicidades, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo estás, Claudia? Saludos a todos. Cátedra hoy de España, que para mí, y lo vengo diciendo hace rato, es el equipo que mejor ha jugado en esta Copa del Mundo, porque sí, entiendo lo que venía haciendo Francia, pero es que a Francia ningún equipo le había exigido hasta el día de hoy. Y España viene de eliminar a Portugal y de eliminar a Bélgica, que no se nos olvide. 2 selecciones, Portugal, que muchos la ponen ahí como otro de los candidatos, y Bélgica, que a mi entender es inclusive la que más le ha exigido a España, inclusive más que Francia. Ya hablaron casi todo del estilo. Yo además resaltaría, ganando 2-0, el técnico sigue jugando igual. O sea, no ves un técnico que diga, oye, voy a meter otro central para cuidar el resultado, porque ya... No, el tipo va ganando 2-0 y dice, quiero seguir teniendo la pelota y quiero seguir dominando en base a lo que sabemos hacer. No inventamos que vamos a meter otro central o que vamos a competir con este porque es más físico. No,
En base a lo que sé hacer y qué es lo que me ha traído hasta aquí, voy a seguir dominando el partido. Es un estilo más que reconocible. Y sí, entendió España que sin Yamal y sin Nico, pues tendría que volver a centralizar el juego. Para mí, Olmo ha dado un mundial extraordinario, de lo Para mí mejor también, de España en la Copa del Mundo. Y ahora veremos, ¿no? Veremos quién es. Creo que Argentina, si llega a ser, va a ser un rival que se le va a complicar mucho por la manera en la que Argentina enfrenta estos partidos, y el tema de Inglaterra, que me parece es un rival mucho más conocido, ¿no? Pero creo que hoy para mí España es la selección que mejor ha jugado. Y no podemos dejar de destacar lo de Unai Simón también, ¿eh? También, sí. El acierto de... Anduvo bien. Que es un portero, porque generalmente lo saben mejor los técnicos, que tenemos a varios aquí. Cuando juegas con línea de 5, a lo mejor pues hay uno que es el líbero que sobra, ¿no? En línea de 4, pues Unai Simón se convirtió prácticamente Y en otro un de líbero, de lo que no hemos hablado, de Ruiz. De Fabián Fabián Ruiz. Bueno, sí. quitó a Pedri y lo puso ahí, que para mí esa es la gran clave, porque hoy vamos a resaltar, suena ingrato quitar a alguien, ¿no? Lo que hace Oyarzabal, lo que hace Dani Olmo, el Mundial que ha tenido, lo de Cubar. Sí, claro, no puedes. Los laterales es fantástico, no se nos puede olvidar que empezó Llorente, y ahora Cucurella termina, juega también. Porro. Cucurella no le han ganado un mano a mano. Sí. En todos. El Cruz Azul vive una de las semanas más movidas de los últimos meses y no hay forma de resumirlo en pocas líneas. Hay un estadio que no aparece, un defensor mexicano que está a un paso de firmar, un extremo argentino que ya es el objetivo número 1 del ataque, una búsqueda de lateral derecho que quedó congelada, un delantero uruguayo al que le cerraron la puerta de los entrenamientos y un mediocampista que soñaba con Europa y hoy se quedó esperando el teléfono. Todo esto en menos de 48 horas. Con el Apertura 2026 tocando la puerta y la máquina obligada a resolver, casi en simultáneo, un problema de infraestructura y media docena de frentes en el mercado de pases. Y como si fuera poco, todo ocurre en un contexto en el que la afición celeste, siempre exigente, siempre atenta a cada movimiento de la directiva, no deja de opinar, de especular y de exigir certezas en un club que, paradójicamente, parece vivir instalado en la incertidumbre permanente desde hace ya varias temporadas. A continuación, el repaso completo, tema por tema, de todo lo que se movió en la noria en las últimas horas, con el detalle necesario para entender no solo qué pasó, sino por qué pasó y qué se viene de acá en adelante. El asunto más urgente, el que condiciona incluso la próxima fecha del calendario, tiene que ver con algo tan básico como dónde va a jugar el equipo. Parece mentira que, a esta altura del fútbol profesional, con presupuestos multimillonarios y planteles de primer nivel, un club como el Cruz Azul todavía tenga que lidiar con la pregunta más elemental de todas: ¿en qué cancha vamos a jugar de local? Pero así están las cosas, y la Liga México rechazó formalmente el pedido del club para utilizar el Estadio Ciudad de los Deportes como sede alterna durante el torneo. La decisión llegó después de una inspección técnica al terreno de juego, que determinó que el césped no cumple con las condiciones reglamentarias necesarias para garantizar la seguridad física de los futbolistas y del cuerpo arbitral. No es un detalle menor, hablamos de la integridad física de decenas de profesionales que se juegan la salud cada fin de semana. Y la Liga, en este caso, prefirió actuar con cautela antes que ceder ante la urgencia del club. El comunicado oficial de la Liga fue tajante, se estableció que, como parte del proceso de autorización, se realizó una revisión del campo de juego que determinó que actualmente no se cumplen los parámetros exigidos por el protocolo de campo de juego y el reglamento de competencia. La entidad también confirmó que trabajará junto al club y a los responsables del inmueble para acelerar las obras necesarias y dejar el estadio en condiciones lo antes posible. Es decir, no se trata de un portazo definitivo, sino de una negativa transitoria, condicionada a que se resuelvan los problemas técnicos del césped. Pero mientras tanto, el reloj sigue corriendo y el calendario no espera a nadie. El trasfondo de esta historia no es nuevo, y quien sigue de cerca al Cruz Azul sabe perfectamente de qué se trata. El club arrastra desde hace años el problema de no contar con una sede propia y estable, algo que en el fútbol mexicano actual resulta casi una rareza, sobre todo tratándose de una institución de la magnitud histórica de la máquina.
Desde que dejó el Estadio Azteca hace algunas temporadas, en el marco de las remodelaciones vinculadas al Mundial, el club ha tenido que rotar entre distintos inmuebles, primero el propio Ciudad de los Deportes, luego el Estadio Ciudad Universitaria y, más recientemente, el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla. Cada uno de esos cambios trajo consigo su propia lógica, sus propios inconvenientes y, sobre todo, la sensación reiterada de que el club celeste no logra encontrar un hogar definitivo. Algo que golpea directamente en la identidad futbolística de una hinchada que añora tener, otra vez, una casa propia a la cual volver cada 15 días. La solicitud para usar el Ciudad de los Deportes esta vez surgió, según se informó, tras desacuerdos entre la directiva celeste y las nuevas autoridades del Estadio Banorte, el inmueble que venía funcionando como sede local. Los detalles específicos de ese desacuerdo no fueron revelados en profundidad, pero todo indica que las condiciones contractuales, los costos de alquiler o las fechas disponibles para los partidos no terminaron de convencer a ambas partes, lo que llevó al club a buscar alternativas de manera apresurada. Ante el portazo de la liga, el conflicto de fondo queda expuesto otra vez. La máquina no logra resolver un problema estructural que ya lleva demasiado tiempo sin solución definitiva, y que empieza a convertirse en una suerte de sello distintivo, no precisamente positivo de la actualidad institucional del club. Mientras se define el futuro a mediano plazo, el calendario inmediato ya tiene resolución, al menos en parte. Para la jornada 1, el equipo celeste debutará como visitante frente al Atlético de San Luis, por lo que ese partido no representa ningún inconveniente de sede y permite a la directiva ganar un poco de tiempo antes de que el problema explote del todo. El problema aparecía, en cambio, en la jornada 2, cuando el Cruz Azul debía hacer de local frente al Puebla, un compromiso que, sin sede confirmada, corría serio riesgo de convertirse en un dolor de cabeza logístico de proporciones mayores. Según información del periodista Adrián Esparza Oteo, primero como una posibilidad y luego confirmada oficialmente por la propia Liga México, ese partido se disputará en el Estadio La Corregidora, en Querétaro, el próximo martes 2, el 1 de julio a las 6 de la tarde, tiempo local. La elección de Querétaro no es casual, se trata de un estadio con capacidad adecuada, buena conectividad y experiencia reciente en albergar partidos de la Liga México en condiciones similares, lo que lo convierte en una opción segura. Aunque lejos de ser la ideal para una afición que preferiría, obviamente, tener a su equipo jugando cerca de casa. De concretarse como está previsto, este movimiento sumaría un quinto estadio a la larga lista de sedes que el Cruz Azul ha utilizado en los últimos años. Algo que grafica con claridad la dimensión del problema y que, dicho sea de paso, empieza a resultar motivo de burla entre los hinchas rivales, que no dejan pasar la oportunidad de recordarle al Cruz Azul su condición de club trashumante. Para la jornada 3, cuando el conjunto celeste reciba Atlante el 1 de agosto, todavía no hay nada resuelto, y ahí es donde la incertidumbre vuelve a instalarse con fuerza. La propia Liga México dejó abierta la puerta a que, si las obras de remodelación en el Ciudad de los Deportes avanzan según lo planeado, el partido ante los Potros de Hierro se juegue finalmente ahí. Se trataría, en ese caso, de una suerte de estreno con final feliz para una historia que, hasta ahora, viene marcada por contratiempos. En caso contrario, el equipo volvería a hacer las valijas rumbo a Querétaro, repitiendo un esquema que, de sostenerse en el tiempo, terminaría afectando no solo la comodidad de los jugadores sino también la recaudación del club, que ve mermados sus ingresos por taquilla cada vez que debe mudar sus partidos de local a otra ciudad. Hay, además, un dato curioso que se conoció en paralelo y que le agrega un condimento extra a toda esta novela: el propio presidente del club, Víctor Velázquez, habría intentado en el pasado comprar el Ciudad de los Deportes, antiguo Estadio Azul, escenario de buena parte de la historia gloriosa de la institución, el lugar donde el Cruz Azul supo consagrarse campeón en épocas doradas y donde generaciones enteras de hinchas vivieron algunas de las tardes más felices de su vida futbolera. Según trascendió, las autoridades del inmueble no estaban interesadas en vender entonces y, aparentemente, tampoco lo están ahora.
lo que deja en evidencia que el vínculo entre el club y ese estadio en particular tiene, además de la dimensión deportiva y logística, una carga simbólica y sentimental que no puede pasarse por alto. Yo creo que este vaivén de estadios termina golpeando directamente al hincha, que ni siquiera sabe con certeza dónde va a poder ver a su equipo de local. Y pienso que hasta que el club no resuelva este tema de fondo, cualquier proyecto deportivo va a estar corriendo siempre con una mochila extra. No es lo mismo construir un proceso, armar una identidad de equipo, generar ese vínculo tan particular entre el plantel y su gente, cuando cada 15 días hay que preguntarse en qué ciudad, en qué estadio, con qué césped se va a jugar. La estabilidad institucional en el fútbol empieza muchas veces por algo tan sencillo como tener una casa fija, y el Cruz Azul, a pesar de su historia, de su prestigio y de su capacidad económica, sigue sin poder resolver ese asunto elemental. Ahora que quedó claro el frente del estadio, hay que meterse de lleno en lo que realmente tiene en vilo a la afición celeste desde hace semanas, el mercado de fichajes. Y ahí, sin dudas, el nombre que más ruido genera es el de César Montes, el defensor central mexicano, que terminó de consolidarse a partir de su participación destacada con la selección mexicana. Es visto puertas adentro de la noria como el líder que necesita la saga del Cruz Azul. Esa pieza de jerarquía y personalidad que ordene a la defensa y que, además, le dé al plantel un salto de calidad inmediato tanto en lo futbolístico como en lo anímico. La novela viene de varias semanas atrás y todo indica que está entrando en su recta final, aunque todavía no hay acuerdo cerrado, y eso mantiene a la hinchada en un estado de expectativa permanente, revisando cada rumor, cada declaración, cada movimiento en redes sociales en busca de alguna pista definitiva. El obstáculo, como suele pasar en estos casos, es económico. El Cruz Azul presentó una oferta formal de 8 millones de euros más impuestos por el pase del defensor. Una cifra que en el contexto del fútbol mexicano representa un desembolso considerable, pero que aún así no convenció a Lokomotiv Moscú, actual propietario de su carta, que considera que la cifra es insuficiente y pide más dinero para liberar al jugador. El periodista Carlos Córdoba, ex vocero de prensa del club, confirmó que las negociaciones siguen su curso pero que los rusos quieren una cifra mayor a la ofrecida, lo que obliga a la directiva celeste a evaluar hasta dónde está dispuesta a estirar la oferta sin comprometer el equilibrio financiero del club. En la misma línea se manifestó Adrián Esparza Oteo, quien señaló que, del lado del futbolista, el acuerdo no resulta sencillo por el momento debido a las diferencias en el monto de la operación, aunque remarcó que todavía queda un largo trecho de mercado por delante y que la palabra clave, por ahora, es paciencia. Y la paciencia, en este tipo de negociaciones internacionales, suele ser la mejor aliada. No es extraño que este tipo de operaciones se resuelvan recién en las últimas semanas del mercado, cuando ambas partes, presionadas por el calendario, terminan cediendo posiciones para destrabar el acuerdo. Lo interesante es que, más allá del dinero, del lado del jugador el camino parece estar prácticamente allanado. El propio Esparza Oteo reveló en el programa radial El Podcast de la Máquina un dato que no pasó desapercibido: la reciente incorporación de Alan Montes, hermano de César, sería leída puertas adentro del club como un guiño, una señal de acercamiento hacia el verdadero objetivo, que es el zaguero de la selección mexicana. Según el periodista, desde octubre del año pasado se viene sosteniendo que César Montes es la prioridad número 1 para la defensa, y aseguró que el jugador ya le habría dado luz verde al club, prácticamente dando por hecho el acuerdo personal. Solo resta, entonces, que las partes institucionales, Cruz Azul y Lokomotiv, terminen de destrabar la diferencia económica, algo que, según las fuentes consultadas, es cuestión de tiempo más que de voluntad. Pensándolo bien, me parece que la jugada de fichar primero al hermano menor no es casualidad. Es una estrategia bastante inteligente de la directiva para ablandar el terreno antes de cerrar al objetivo principal, generando cercanía, confianza y, de paso, mandando un mensaje claro hacia el entorno del jugador principal sobre las intenciones reales del club. Y no me sorprendería que en las próximas semanas se destrabe todo de una vez.
sobre todo si el Cruz Azul decide mejorar su oferta inicial y acercarse a las pretensiones económicas del Lokomotiv. Algo que en el fútbol moderno, donde los clubes rusos suelen ser especialmente duros en sus negociaciones internacionales, no resulta nada sencillo mientras dure el actual contexto geopolítico que rodea al fútbol de ese país. Ya que estamos hablando de las prioridades ofensivas y defensivas del club, hay que sumar otro nombre que empezó a tomar fuerza en los últimos días: Juan Bruneta. El extremo argentino, actualmente en los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se transformó en el objetivo número 1 para reforzar el ataque celeste. La directiva del Cruz Azul lo observa como una pieza capaz de generar diferencia en el último tercio de la cancha, algo que el equipo necesita de cara al arranque de la Apertura 2026, sobre todo después de una temporada anterior en la que la falta de desequilibrio individual en el último tercio fue una de las principales críticas que recibió el cuerpo técnico por parte de la prensa especializada y de la propia afición. El contexto, además, juega a favor de esta negociación. Existe una relación fluida entre ambas instituciones, fortalecida en los últimos movimientos de mercado entre ambos clubes, algo que en el fútbol mexicano no es tan habitual entre dos instituciones de semejante magnitud y que, históricamente, han competido de igual a igual por los primeros puestos de la tabla. Del lado de Tigres no se descarta la posibilidad de vender, dada la necesidad del equipo regiomontano de hacer ajustes en su plantel, ya sea por motivos futbolísticos, económicos o simplemente por una cuestión de renovación de ciclo. Distintas fuentes que siguen de cerca el día a día institucional del Cruz Azul aseguran que el club celeste irá con todo por Bruneta en esta ventana de fichajes, entendiendo que este es el momento propicio para intentar cerrar la operación antes de que otros clubes se metan en la puja. Algo que en el mercado sudamericano y mexicano suele suceder con jugadores de ese perfil. Apenas se empieza a filtrar el nombre en los medios. Yo creo que, si Bruneta efectivamente llega, sería un golpe de mercado importante, porque no es habitual que dos clubes grandes de la Liga México negocien con tanta fluidez. Y pienso que esa buena relación entre las partes puede terminar acelerando los tiempos de lo que, en otro contexto, sería una negociación mucho más larga, plagada de idas y vueltas, ofertas y contraofertas, y meses de desgaste mediático. Ahora bien, no todo son buenas noticias en el frente de refuerzos. Mientras Montes y Bruna concentran los esfuerzos y los recursos del club, otra posición quedó relegada, al menos por el momento, el lateral derecho. Buena parte de la afición esperaba una novedad en ese puesto, entendiendo que se trata de una zona del campo donde el plantel celeste no termina de encontrar continuidad ni un dueño indiscutido de la posición desde hace ya varias temporadas. Pero desde el entorno cercano al club, incluido el periodista Ike Carrera, se confirmó que la búsqueda quedó suspendida por ahora, lo que generó cierto desconcierto entre los seguidores del equipo, que veían en ese refuerzo una prioridad casi tan importante como la del defensor central. Las razones son variadas y conviene repasarlas una por una para entender bien el panorama completo. El sondeo por Julián Araujo no prosperó debido al alto costo de la operación, algo que la volvió inviable en este momento del mercado, sobre todo considerando que el club ya está destinando buena parte de su presupuesto a las negociaciones por Montes y Brita. Por otro lado, el nombre de Denzel García también sonó como posible refuerzo, pero tanto su elevado precio como la intención de su entorno de buscarle un destino en Europa complicaron cualquier avance en esa dirección, ya que resulta muy difícil competir económicamente con clubes del continente europeo cuando un futbolista y su representante tienen puesta la mira en dar ese salto de calidad en su carrera. Incluso el caso de Kevin Álvarez sirvió para dejar en claro la postura de la directiva, pese a que el jugador fue ofrecido al club. No existe interés real en sumarlo al plantel, lo que demuestra que no se trata simplemente de falta de opciones disponibles en el mercado, sino de una decisión deliberada respecto a qué perfil de jugador se busca y a qué precio se está dispuesto a pagar por él. La conclusión que se desprende de todo esto es clara: no se trata de una falta de opciones en el mercado, sino de una decisión consciente de la dirigencia celeste,
que prefirió volcar sus recursos económicos hacia otras prioridades antes que forzar un fichaje en esa posición solo por cubrir el expediente. Yo creo que esta decisión tiene lógica desde lo futbolístico, porque no tiene sentido gastar en una posición que quizás no es la más urgente cuando hay nombres como Montes y Bruneta esperando para destrabarse, y que representan, en principio, un salto de calidad mucho mayor para el funcionamiento colectivo del equipo. Aunque entiendo que la afición pueda sentir cierta frustración al ver que un puesto que parecía prioritario quedó completamente de lado, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo torneo está a la vuelta de la esquina y el lateral derecho sigue siendo, para muchos, una de las principales deudas pendientes del plantel actual, ya que hablamos de las incorporaciones que están por llegar. Es momento de poner el foco en lo que está pasando puertas adentro del plantel, porque no todo tiene que ver con caras nuevas. Uno de los casos que más preocupa en las últimas horas es el de Gabriel Fernández, conocido popularmente como Toro Fernández. Su situación en el club se fue complicando a medida que se acerca el debut en el Apertura 2026. Y todo indica que su continuidad en la Noria es cada vez menos probable. Algo que sorprende a más de uno si se tiene en cuenta el rendimiento que supo mostrar el delantero uruguayo en distintos pasajes de su etapa celeste. El delantero uruguayo no logró llegar a un acuerdo para renovar su contrato, que vence en diciembre próximo, y las diferencias económicas entre las partes siguen sobre la mesa sin resolverse, en lo que parece ser un clásico conflicto contractual donde ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder demasiado terreno. Según información del diario Record, la directiva tomó una decisión drástica: no darle minutos en cancha hasta que su futuro quede completamente definido. Una medida que busca, por un lado, evitar una eventual lesión que complique todavía más una salida ya prácticamente cantada, y por otro, presionar de manera indirecta para que las negociaciones se resuelvan cuanto antes. Esto significa que Toro Fernández no será tenido en cuenta para el partido de estreno frente al Atlético de San Luis, una decisión que marca con claridad el rumbo que está tomando esta historia. Ante este panorama, todo apunta a que será Christian Eber quien asuma la responsabilidad de liderar el ataque celeste en el arranque del torneo. Una alternativa que el cuerpo técnico ya viene evaluando desde hace algunas semanas y que ahora, ante la casi segura ausencia del uruguayo, se convierte en la opción principal para las primeras jornadas del campeonato. Pensándolo bien, este tipo de decisiones suelen anticipar una salida a corto plazo, porque ningún club deja fuera de la convocatoria a un jugador de jerarquía salvo que ya esté prácticamente resuelto que no continuará vistiendo esa camiseta, y no me extrañaría que en las próximas semanas se confirme su salida definitiva del club, ya sea rumbo a otro equipo de la Liga México, a algún club del fútbol sudamericano o incluso de regreso al fútbol uruguayo, donde su nombre siempre goza de buena reputación entre los hinchas que siguieron de cerca su carrera. Para cerrar este repaso, hay que detenerse en otro futbolista cuyo presente genera dudas, aunque por motivos completamente distintos a los de Toro Fernández. Eric Lira, el mediocampista celeste, venía de una actuación destacada con la selección mexicana en el Mundial, algo que hacía pensar que finalmente daría el salto a Europa en esta ventana de fichajes, coronando así un proceso de maduración futbolística que muchos analistas venían destacando desde hace un par de temporadas. Sin embargo, las propuestas concretas nunca llegaron, y ese sueño podría quedar postergado, al menos por esta temporada, dejando al jugador con una sensación de oportunidad perdida que no resulta sencilla de digerir en lo personal. El motivo principal detrás de esta falta de ofertas tiene que ver con un tecnicismo administrativo. Lira no cuenta con pasaporte comunitario, lo que lo obliga a ocupar una plaza de jugador extracomunitario en cualquier club europeo que quisiera contratarlo. Esa condición reduce sensiblemente el número de equipos dispuestos a avanzar en una negociación, ya que los cupos para futbolistas no comunitarios suelen ser limitados y muy disputados en las principales ligas del continente, donde además compiten con jugadores de otras nacionalidades que sí cuentan con ese beneficio administrativo, lo que termina inclinando la balanza en contra del mexicano a la hora de tomar decisiones de fichaje por parte de los clubes europeos.
Mientras tanto, dentro del Cruz Azul la noticia se vive con cierto alivio futbolístico. El entrenador Joel Huicui cuenta con él como una pieza importante para el arranque de la Apertura 2026, por lo que su continuidad, al menos en el corto plazo, parece garantizada. Algo que en medio de tantas dudas en otras posiciones del plantel resulta, sin dudas, una buena noticia para el cuerpo técnico. Yo pienso que, aunque para el jugador esto pueda sentirse como una frustración personal, para el equipo es, en el fondo, una buena noticia. Porque el plantel celeste necesita a un futbolista de la jerarquía de Lira disponible desde el arranque mismo del torneo. Sobre todo en medio de tantas dudas en otras posiciones, donde la incertidumbre parece ser, por ahora, la única certeza. En síntesis, el Cruz Azul enfrenta el arranque de la Apertura 2026 con un combo de situaciones que van a marcar el rumbo de las próximas semanas y que exigen de la directiva celeste una capacidad de gestión simultánea en varios frentes que no siempre resulta sencilla de sostener en el tiempo. Por un lado, el problema del estadio sigue sin resolverse de fondo, obligando al club a mudarse una vez más, esta vez hacia Querétaro, mientras se define si el Ciudad de los Deportes estará finalmente en condiciones para la jornada 3. En lo que se ha convertido en una verdadera novela de nunca acabar para una institución que necesita, con urgencia, encontrar estabilidad en ese aspecto tan elemental como es tener una casa propia donde jugar de local. Por otro lado, el mercado de pases mantiene en vilo a la directiva con dos nombres prioritarios: César Montes y Juan Bruneta, cuyas negociaciones podrían definirse en las próximas semanas y que, de concretarse, representarían un salto de calidad importante tanto en defensa como en ataque, mientras la búsqueda de un lateral derecho quedó completamente relegada por decisión propia del club. Una resolución que genera opiniones divididas entre quienes entienden la lógica de las prioridades y quienes sienten que se está postergando una necesidad real del plantel. Y puertas adentro del plantel, dos historias contrapuestas terminan de completar el cuadro de situación: la salida cada vez más probable de Toro Fernández, marcada por diferencias contractuales que parecen insalvables, y la permanencia, casi forzada por el mercado internacional, de Eric Lira, quien deberá resignar por ahora su sueño europeo para seguir siendo una pieza clave del Cruz Azul. Todo esto en apenas un puñado de días, con la pretemporada ya terminada y el silbatazo inicial del torneo prácticamente encima, dejando muy poco margen de maniobra para que la directiva termine de ordenar todos estos frentes abiertos antes de que la competencia oficial se ponga en marcha. La máquina, una vez más, llega a un arranque de campeonato con más preguntas que certezas, y será el propio campo de juego el que empiece a dar las primeras respuestas. Habrá que ver, con el correr de las jornadas, si los refuerzos que hoy son apenas negociaciones en curso terminan concretándose, si el problema del estadio finalmente encuentra una solución definitiva, y si el plantel logra sobreponerse a este clima de incertidumbre para enfocarse, de una vez por todas, en lo que realmente importa: el rendimiento futbolístico dentro de la cancha. Porque, más allá de todas estas novelas paralelas que rodean al club en las últimas horas, al final del día el Cruz Azul necesita resultados. Necesita competir de igual a igual con los mejores equipos de la Liga México y necesita, sobre todo, devolverle a su gente la tranquilidad de saber, con certeza, dónde y con quiénes va a jugar cada 15 días.